La historia real de Goliat y sus hermanos nos transporta a una época en la que gigantes deambulaban por la tierra, su presencia imponía poder y miedo insuperables. En aquellos días, los ejércitos contaban con gigantes entre sus filas, y la gente común no solo los temía, sino que los admiraba con asombro, cuestionándose su lugar en un mundo compartido con seres tan colosales. Imagina una era en la que estos gigantes caminaban entre nosotros, entrelazando sus vidas con las nuestras, sus historias no solo cuentos antiguos, sino capítulos grabados para siempre en la historia de la humanidad. Goliat, un nombre que evoca fuerza e intimidación, es solo el comienzo de esta saga. Su historia, narrada en 1 Samuel capítulo 17, pinta un cuadro vívido de una guerra tan formidable que incluso los corazones más valientes temían. Sin embargo, en las brumas de la historia, queda envuelta la narrativa de sus hermanos gigantes, cuyas historias son tan intrigantes como misteriosas. Mucha gente desconoce que Goliat no estaba solo, tenía hermanos. Al retroceder en el tiempo, desenterramos una narrativa que va más allá de Goliat, el filisteo con la imponente armadura gótica. La armadura de Goliat, un testimonio de su poder, pesaba tanto como un hombre pequeño, su lanza era comparable a las de un tejedor en tamaño y peso. Pero más allá de su destreza física, hay un linaje de gigantes, cada uno con su propia historia. Cada capítulo de las crónicas de las batallas legendarias de David nos revela a estos gigantes, parientes de Goliat, que emergen de las escrituras sagradas. Su existencia desafía nuestra comprensión del mundo antiguo y sus habitantes, eran Nefilim. La descendencia de seres que algunos especulan como una mezcla entre ángeles y humanos, o simplemente hombres de estatura extraordinaria descendientes de un linaje perdido en el tiempo, nos invita a explorar juntos los libros de 2 Samuel y 1 Crónicas. En este viaje, indagaremos en las vidas y muertes de estas enigmáticas figuras, desentrañaremos las secuencias de sus orígenes y cuestionaremos las suposiciones acerca de sus identidades. Goliat, el filisteo, es presentado en 1 Samuel capítulo 17 versículo del 2 al 7, cuando Saúl y los hombres de Israel se enfrentan a los filisteos en el valle de Ah. Los filisteos, parados en un monte, y los israelitas, en la montaña opuesta, se preparan para la batalla. En este escenario, emerge un campeón del campamento filisteo llamado Goliat de Gat, cuya altura se estima en 6 codos y 1 palmo. Está protegido por un casco de bronce, lleva una cota de mallas que pesa 5000 ciclos de bronce, grebas de bronce en sus piernas, una diana de bronce entre sus hombros y una lanza cuya asta se compara con un rayo de tejedor, con la cabeza de la lanza pesando 600 ciclos de hierro. Acompañándolo, alguien porta un escudo. A lo largo de la historia bíblica, los filisteos son constantemente mencionados como adversarios de los israelitas, especialmente durante el reinado del rey Saúl, quien se enfrentó a ellos en numerosas ocasiones. Uno de los encuentros más significativos se relata en la historia de Goliat, el gigante filisteo, quien se destacó como el campeón de su ejército en esos tiempos. El papel de un campeón en un ejército no solo implicaba habilidades de combate excepcionales, sino que también representaba un símbolo de la fuerza y el honor de ese ejército. Eran seleccionados por sus extraordinarias habilidades, coraje y astucia táctica, encarnando más que destreza militar, el espíritu y la determinación de su pueblo. Su misión consistía en salvaguardar el honor y los intereses de su ejército, a menudo participando en combates individuales para resolver disputas, determinar el desenlace de los conflictos o decidir el destino de los prisioneros. Este tipo de enfrentamiento singular era un gesto estratégico y simbólico diseñado para minimizar las bajas en la guerra abierta. Goliat, tal como se describe en la narrativa bíblica, fungió como un destacado campeón para el ejército filisteo. Su presencia en el campo de batalla no solo representaba una amenaza física debido a su imponente tamaño y fuerza, sino que también tenía un impacto psicológico, encarnando el poder y la determinación de los filisteos. Su desafío a los israelitas y el posterior enfrentamiento con David constituyen un momento crucial que destaca la relevancia de estos campeones en la historia militar antigua. Goliat, originario de la ciudad de Gat, fue considerado como un gigante en 2 Samuel. Si podemos imaginar a un gigante de más de 2.7 metros de altura, podremos comprender la intimidante estatura de Goliat. En 2009, Sultan Qasem fue reconocido como el hombre más alto medido por los récords mundiales Guinness.
Si bien este granjero turco tiene aproximadamente 2.5 metros de altura, el hombre más alto del mundo actual no alcanza la altura de Goliat, que supera los 2.7 metros. La imponente presencia de Goliat no se limitaba únicamente a su extraordinaria altura, también era un guerrero experimentado con defensas aparentemente impenetrables. Estaba ataviado con una pesada armadura de bronce que incluía un casco y una cota de malla, totalizando alrededor de 56 kilos. Su defensa parecía casi inexpugnable. Portaba grebas de bronce para proteger sus piernas y empuñaba una enorme jabalina de bronce cuyo asta era tan pesado como el rayo de un tejedor, con la punta de la lanza sola pesando aproximadamente 6 kilos, aumentando aún más su defensa. Acompañado por un portador que llevaba un amplio escudo para desviar las flechas entrantes, esta configuración presentaba un desafío desalentador para los soldados israelitas. El papel crucial del portador del escudo era frustrar los ataques dirigidos a Goliat. Incluso si una flecha lograra penetrar esta primera línea de defensa, la armadura personal de Goliat proporcionaba una capa adicional de protección. Su imponente tamaño y su armadura fortificada lo convertían en un oponente aterrador, generando una sensación de imposibilidad entre las filas israelitas. El temor se apoderó de los israelitas cuando Goliat desafió en 1 Samuel capítulo 17 versículo 8, proponiendo un trato: si un israelita lo vencía, los filisteos se someterían a servirles, pero si él prevalecía, los israelitas estarían subyugados por los filisteos. Esta oferta, junto con la tarea aparentemente imposible de derrotar a Goliat, sumió al ejército israelita en el miedo, llevando a un periodo de inactividad de 40 días, durante el cual incluso el rey Saúl se retiró. La historia da un giro con la llegada de David, un joven pastor que, a pesar de su juventud e inelegibilidad para el servicio militar, se sintió profundamente agraviado por el irrespeto de Goliat hacia el Dios de los israelitas. Motivado por su fe, David se ofreció como voluntario para enfrentarse a Goliat. Inicialmente, Saúl mostró escepticismo debido a la juventud de David, pero el relato de sus experiencias defendiendo a sus ovejas contra depredadores convenció a Saúl de su capacidad. La confianza de David se basaba en su fe en Dios en lugar del poder militar convencional. En la confrontación que siguió, David, armado solo con una honda y una piedra, desafió a Goliat, equipado con espada, lanza y escudo. La fe inquebrantable de David en Dios se manifestó cuando golpeó a Goliat con la honda, incapacitándolo y utilizando la espada del gigante para derrotarlo. La derrota del campeón filisteo provocó la huida desordenada de su ejército, resultando en la victoria para los israelitas. En resumen, la fe de David en Dios permitió vencer al gigante y asegurar la victoria, demostrando el poder de la fe sobre el miedo y la fuerza. Ahora, teniendo algo de contexto sobre Goliat, sorprenderá a muchos saber que tenía hermanos. Goliat no era el único gigante en la tierra de los filisteos, contaba con hermanos cuyas perspectivas también eran asombrosas, según la información proporcionada. En las escrituras, Goliat tenía 4 parientes que compartían su imponente presencia física y fuerza. Aunque existe cierto debate sobre la relación específica de Goliat con estos individuos, lo que sí sabemos es que todos estaban vinculados biológicamente con Goliat. Los valientes de David eventualmente vencieron a todos los descendientes de Goliat, como se relata en 2 Samuel capítulo 21 versículos del 15 al 22 y 1 Crónicas capítulos 20 versículos del 4 al 8. Después de esto, estalló una guerra en Gaza con los filisteos. Durante el conflicto, Sesi, uno de los hijos del gigante, fue abatido. La guerra se reavivó, y Elhanan, hijo de Yae, mató a Lamí, el hermano de Goliat, el gitita, cuya lanza era tan imponente como un rayo de tejedor. En otro enfrentamiento en Gat, un hombre de gran estatura, con 4 dedos en las manos y en los pies, también hijo del gigante, desafió a Israel. Sin embargo, Jonatán, hijo de Chema y hermano de David, lo derrotó. Estos gigantes nacieron en Gat y fueron derrotados por la mano de David y sus siervos. Específicamente, en 1 Crónicas 25, se menciona que Lamí era hermano de Goliat. En 2 Samuel capítulo 21 versículo del 15 al 17, durante otra guerra entre filisteos e israelitas, David y sus siervos se enfrentaron a Isbi-Benob, otro hijo del gigante, que llevaba una lanza de 300 siclos de bronce y una espada nueva. Aunque Isbi-Benob intentó atacar a David, Abisai, hijo de Sera, lo neutralizó y lo mató.
Posteriormente, los hombres de David le juraron a Isbi-Benob que no participaría más en las batallas para evitar apagar la luz de Israel. Isbi-Benob se identifica en la Biblia como pariente de Goliat. Después de la victoria de David sobre Goliat, los israelitas continuaron enfrentándose a los filisteos, y los parientes de Goliat, incluido Isbi-Benob, se cruzaron en el camino de David y sus hombres. Quizás buscando represalias por la derrota de Goliat, el relato bíblico indica que la lanza de Isbi-Benob pesaba alrededor de 3 kilos y estaba destinada a acabar con la vida de David. Sin embargo, la intervención divina a través de Abisai, uno de los hombres poderosos de David, condujo a la derrota y muerte de Isbi-Benob. El texto lo describe como uno de los hijos de Goliat. Otro pariente de Goliat mencionado en las escrituras es Saf, según 2 Samuel capítulo 21 versículo 18. En una batalla en Gob, Cuche-Elasita mató a Saf, también descrito como un hijo del gigante. Este enfrentamiento ilustra aún más los conflictos en curso entre los israelitas y los filisteos, especialmente los descendientes de Goliat. El último pariente de Goliat mencionado en la Biblia se encuentra en 2 Samuel capítulo 21 versículo 22. Este pasaje describe una batalla en Gad que involucra a un gigante de gran estatura con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, un rasgo físico único que lo distingue. Este individuo, también descendiente de Goliat, fue derrotado por Jonatán, el sobrino de David. Así, la Biblia registra que estos 4 parientes de Goliat, todos gigantes, encontraron su fin a manos de David y sus hombres. Estos relatos resaltan el conflicto entre los israelitas y los filisteos, destacando las figuras notables que desempeñaron papeles importantes en estas batallas históricas. La identidad de Goliat y sus hermanos plantea una pregunta intrigante: ¿eran nefilim? Este tema ha sido objeto de mucho debate y especulación, sugiriendo algunos que eran parte de los nefilim posteriores al diluvio. Sin embargo, esta interpretación puede no alinearse con el texto bíblico, ya que no hay ninguna mención explícita en las escrituras de que Goliat y sus parientes fueran nefilim. La evidencia bíblica apunta más hacia el origen y la verdadera identidad de Goliat y sus hermanos. Los filisteos, de quienes descendió Goliat, están históricamente vinculados con los Anakim de Gat. Goliat, originario de esta ciudad, era conocida como una fortaleza de los Anakim. Por lo tanto, es más plausible considerar a Goliat y sus hermanos como reates, no nefilim. Esta afirmación está respaldada por el hecho de que los parientes de Goliat son referidos como provenientes de Rafa de Gat, que era un reate. Además, la existencia de gigantes no es exclusiva del linaje filisteo, ni sus orígenes se atribuyen universalmente a la unión de ángeles y humanos, como se sugiere en algunas interpretaciones de los nefilim. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 3 versículo 11 se menciona a Ag, rey de Basán, quien también era un gigante. Su cama se describe como hecha de hierro, midiendo 9 codos de largo y 4 codos de ancho. No obstante, las escrituras no identifican a Ag como un nefilim. Aunque la Biblia no clasifica a Goliat y su familia como nefilim, su imponente tamaño y fuerza son innegables. Estas características físicas extraordinarias podrían haber llevado a algunos a percibirlos como similares a los nefilim de la antigüedad. Sin embargo, en tiempos modernos, tales gigantes descritos en estos relatos bíblicos no lo son. Las referencias bíblicas a Goliat y sus parientes destacan la diversidad y extraordinariedad de la creación de Dios, según se registra en la Biblia. ¿Podríamos considerarnos algunos de nosotros como nefilim hoy? En Génesis, se relata la multiplicación de los seres humanos sobre la faz de la tierra, y las hijas les nacieron a los hijos de Dios. Al ver que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron esposas según su elección. Sin embargo, el Señor anunció que su espíritu no contendería siempre con el hombre, pues también es carne, sus días serán 120 años. En aquellos días, y también después, hubo gigantes en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron los hombres fuertes, quienes desde la antigüedad fueron hombres de renombre. El término nefilim, envuelto en misterio e intriga, emerge en la narrativa bíblica con un aire de fascinación. Génesis capítulo 6 versículo 4 los describe como los hombres poderosos que eran antiguos de renombre, seres de estatura y fuerza significativas que contribuyen a su naturaleza enigmática. El origen de los nefilim ha sido objeto de debate.
Una interpretación comúnmente aceptada propone que los Nefilim eran la descendencia de las uniones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Aquí, los hijos de Dios son a menudo entendidos como ángeles caídos, y las hijas de los hombres como mujeres descendientes de Adán. Según esta visión, los ángeles caídos, cautivados por la belleza de las mujeres humanas, se unieron a ellas, dando lugar al nacimiento de los Nefilim, un híbrido de naturaleza humana y angelical. No obstante, la identidad de los Nefilim no está exenta de controversias. Mientras que la perspectiva predominante sostiene la idea del mestizaje entre ángeles y humanos, hay quienes argumentan que tales uniones entre entidades espirituales y humanas son inverosímiles. Una perspectiva alternativa propone una interpretación menos sobrenatural, sugiriendo que los hijos de Dios eran descendientes del tercer hijo de Set, Adán, y las hijas de los hombres eran de la línea impía de Caín. Sin embargo, esta perspectiva lucha por explicar de manera convincente el extraordinario tamaño y la naturaleza de los Nefilim, que parecen exceder los atributos humanos normales. Las características extraordinarias atribuidas a los Nefilim, así como su representación como seres sobrenaturales, llevan a muchos eruditos, incluyéndome a mí mismo, a respaldar la interpretación de los Nefilim como productos de uniones entre ángeles y humanos. Este punto de vista se alinea con sus atributos representados y mantiene la coherencia con los temas sobrenaturales generales presentes en la narrativa bíblica. Génesis 4, capítulo 25 versículo 26 relata que Adán conoció nuevamente a su esposa, quien dio a luz a un hijo llamado Set. Este evento fue significativo porque Dios designó a Set como otra simiente en lugar de Abel, a quien Caín había matado. Set también tuvo un hijo llamado Enos, marcando el inicio de la invocación del nombre del Señor por parte de los hombres. Al explorar temas bíblicos, surge la pregunta frecuente sobre si hay descendientes de los Nefilim en el mundo actual. Esta indagación se basa en la referencia a los Nefilim en Génesis capítulo 6 versículo 4, donde se observa que existieron tanto antes como después del diluvio. La pregunta central es, ¿cómo pudieron los Nefilim haber sobrevivido al diluvio, especialmente dado el claro relato bíblico de que solo la familia de Noé se salvó? Este interrogante nos lleva a examinar el contexto bíblico más amplio y sus implicaciones teológicas. El relato del diluvio en Génesis es explícito al afirmar que toda la vida fuera del arca de Noé fue destruida, lo que lógicamente incluye a los Nefilim que formaban parte de la población de la tierra antes del diluvio. La mención posterior al diluvio de seres similares a los gigantes, como los Anakim o los Reim, ha generado debate y especulación sobre un posible linaje de los Nefilim. Sin embargo, estos conjuntos son diferentes y no deben entrar en conflicto. Desde una perspectiva teológica, la supervivencia de un linaje Nefilim después del diluvio presenta un desafío considerable. El diluvio fue un acto de juicio divino destinado a limpiar la tierra de la maldad generalizada, y la familia de Noé fue elegida para repoblar y restaurar la justicia. La perpetuación de un linaje Nefilim después del diluvio parecería socavar la efectividad y la integridad de este juicio divino, chocando con la representación narrativa de la soberanía de Dios y el propósito previsto del diluvio. Por lo tanto, basándonos en la evidencia bíblica y el contexto teológico, la idea de que hay descendientes de los Nefilim en el mundo actual no encuentra un respaldo sustancial. Las menciones posteriores al diluvio de seres gigantes no están directamente vinculadas a los Nefilim, y la narrativa de las Escrituras no sugiere una continuidad del linaje de los Nefilim más allá del diluvio. La presencia de los Nefilim en el relato bíblico parece estar limitada a un periodo específico en la historia humana antes del gran diluvio. A pesar de esto, observamos la aparición de los Nefilim años después de que ocurriera el diluvio. ¿Cómo es posible que los Nefilim aparezcan después del diluvio si se supone que todos murieron en él? Génesis capítulo 6 versículo 4 nos dice que los Nefilim vivieron antes y después del diluvio. También se mencionan en Números capítulo 13 versículo del 32 al 33, donde los ejércitos israelitas fueron a espiar la tierra de Canaán y informaron un mal informe sobre la tierra explorada, afirmando que los habitantes eran de gran tamaño y vieron a los Nefilim, descendientes de Anak. Ahora, hay dos corrientes de pensamiento sobre por qué los Nefilim reaparecen después del diluvio. La primera sugiere que los Nefilim mencionados en el libro de Números son de otro grupo de ángeles que llegaron a la tierra después del diluvio y cometieron el mismo pecado que los ángeles en Génesis capítulo 6.
Sin embargo, esta es solo una teoría, ya que no hay registro bíblico de un segundo grupo de ángeles que cometieron el mismo pecado. Otra perspectiva sugiere que los Nefilim podrían haber evolucionado para representar específicamente guerreros gigantes, llevando consigo una sensación de misterio y asombro. Esta idea es comparable al uso contemporáneo del término titán que, en la mitología griega original, se refería a los dioses preolímpicos que encarnaban un inmenso poder y estatura. Sin embargo, en la actualidad, el término titán ha experimentado un cambio significativo, con frecuencia utilizado para describir algo de inmensa escala o importancia, como una estructura titánica o un logro monumental en lugar de hacer referencia a un dios griego. También transmite una sensación de grandeza o intimidación al describir a alguien como un titán, aludiendo a su influencia dominante o habilidades excepcionales. Por ejemplo, un hombre de negocios o una empresa puede ser descrito como un titán en su sector o industria. Esta reinterpretación del término Nefilim sugiere que podrían haber sido considerados en el pasado como guerreros enormes y enigmáticos. Después del diluvio, la cuestión que surge es si aún existen en la actualidad. La respuesta a esta pregunta parece depender de la perspectiva que se adopte respecto al origen de los Nefilim que reaparecen en el libro de Números. Desde mi perspectiva, considero que en la actualidad nadie puede ser clasificado como un Nefilim, ya que sostengo la creencia de que todos fueron destruidos durante el diluvio. Esta posición se fundamenta en la ausencia de evidencia que respalde la existencia de Nefilim en tiempos contemporáneos. Sí, de hecho, los descendientes de los Nefilim están vivos en la tierra hoy, esto plantearía numerosas interrogantes. Por ejemplo, ¿pueden sus descendientes alcanzar la salvación, considerando que los Nefilim son el resultado de la hibridación entre humanos y ángeles? La falta de enseñanzas en las Escrituras sobre la posibilidad de que los ángeles pecadores sean salvos nos lleva a pensar que los Nefilim también podrían enfrentar dificultades en este aspecto. La Biblia no menciona que los ángeles tengan un redentor o incluso almas, y Jesús ciertamente no cumple ese papel para ellos. El escritor de Hebreos destaca esto claramente al decir que Jesús compartió la misma naturaleza humana y derramó su sangre para romper el dominio de aquel que tenía el poder de la muerte. Esta liberación no se aplica a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por eso, Jesús tuvo que ser plenamente humano en todos los aspectos para convertirse en un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios, capaz de expiar los pecados del pueblo. No encontramos descendientes de los Nefilim en la tierra, como lo indica Deuteronomio capítulo 2 versículos del 20 al 21. Moisés relata cómo Dios destruyó a los Nefilim en la tierra de Amón, que era considerada una tierra de gigantes. Aunque los amonitas los llamaban Samsims, un pueblo grande y alto como los Anakim, el Señor los destruyó antes que ellos, y los amonitas tomaron su lugar. Es probable que la razón por la que no existen más Nefilim en nuestros días sea que los ángeles caídos ya han sido juzgados. Judas capítulo 1 versículo 6 afirma que los ángeles que abandonaron su estado original están reservados en cadenas eternas bajo la oscuridad hasta el día del juicio. Debido a que no mantuvieron su posición designada por Dios, salieron de la jurisdicción de su creación y Dios los encadenó en la oscuridad hasta el día del juicio. En resumen, la evidencia bíblica y la comprensión teológica nos alejan de la idea de que los Nefilim o sus descendientes están presentes en el mundo hoy. La narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a un Dios que controla la historia, juzga la rebelión y tiene un plan específico para la humanidad que culmina en la redención a través de Jesucristo. Aunque el tema de los Nefilim es fascinante, debemos recordar las verdades fundamentales de las Escrituras, la realidad del pecado, la necesidad de salvación y la esperanza que tenemos en Cristo como creyentes. Nuestro enfoque debe permanecer en estas verdades, encontrando consuelo y seguridad en la soberanía y el amor de Dios, quien guía y sostiene toda la creación según su perfecta voluntad.